a nivel virtual, pero también nos recuerda de este gran desafío de seguir trabajando cada día por nuestro mejoramiento personal seguir aportándole a la sociedad a partir del conocimiento espírita. Realmente la doctrina espírita no es una doctrina de muertos, es una doctrina de personas que están vivas, que están trabajando en el bien. Por eso siempre tenemos por delante nuestra filosofía de vida, tenemos la ciencia para demostrar los hechos y las consecuencias morales que nos llevan a la alegría de hacer el bien, porque sabemos y conocemos que somos seres inmortales, por eso la doctrina espírita es el verdadero cristianismo que se revive. ¿Se revive por qué? Porque Jesús nos demostró de que seguimos existiendo. Y nosotros los espíritas vamos a demostrar eso a través de los hechos, a través de todo este trabajo que desarrollamos para ser cada día mejores personas. Por eso me gusta mucho esta frase que aparece, aparece en la doctrina espírita, cuando se dice que no oís ya el rugido de la tempestad que habrá de arrasar al viejo mundo y que sepultará en la nada el conjunto de las iniquidades terrenales. Eso quiere decir que en estos momentos estamos escuchando todas las ideas espíritas en el aire, todo se siente ahora más que nunca, algunas personas hablando de reencarnación, otras personas hablando de la inmortalidad del alma, otras personas hablando de la mediunidad, otras personas hablando de la ley de causa y efecto, otros hablando de la pluralidad de mundos habitados. Entonces, se está hablando de todo este tema porque hay una tempestad que está rugiendo y que nosotros estamos viendo que el mundo, a pesar de todas estas dificultades, crisis que hay algo que está cambiando, hay algo que se está transformando, porque se están viendo mejores maneras de tratar al ser humano. Ya hay más movimientos a favor de la vida, ya hay más movimientos a favor del estudio, el progreso, y los espíritas tenemos que ser optimistas, optimistas ante todas situaciones que se están dando en el mundo y tenemos que tomar todas las herramientas que nos da la doctrina espírita para aplicarlas en el bien. Por eso, muy claramente, en la pregunta 799 del libro de los espíritus, eh, Allan Kardec pregunta a los guías de la humanidad de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso. Y lo más interesante que dice inicialmente es que dicen los espíritus superiores que es a destruir el materialismo, que es una de las plagas de nuestra sociedad. Y el espiritismo viene también a ayudarles al hombre a descubrir dónde está el verdadero interés. Y el verdadero interés está en la vida espiritual, en lo que trasciende. Y esto nos debe ayudar mucho a cada uno de nosotros para entender y trabajar la idea espírita, porque al destruir este materialismo, nosotros hacemos que la humanidad avance cada día más y comprenderemos mejor cuál es nuestro destino, para qué estamos aquí en la tierra. Hay un porvenir que se muestra ante nosotros y se hace necesario destruir los prejuicios sectarios que nos han desunido durante mucho tiempo, de castas, de colores. El espiritismo viene a enseñarnos a nosotros que todos debemos unirnos tarde o temprano como hermanos. Esto es muy importante entenderlo y comprenderlo porque nosotros estamos unidos a todas estas ideas de progreso. Y vemos también, como plantea aquí el estudio del día de hoy, que cada uno de nosotros vinimos a progresar, cada uno de nosotros vinimos a ser mejores. Y que la doctrina espírita, entendámoslo
bien es de origen divino, pero de elaboración humana, y ahí es que está el desafío, porque los espíritus superiores nos vinieron a entregar una, una verdad, pero esta verdad necesita de la elaboración, necesita del estudio, necesita del análisis, necesita de la aplicación, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero tenemos una serie de defectos, tenemos una serie de situaciones personales que las mezclamos con la idea espírita, y eso es lo que hace que el espiritismo no avance. Por eso es un gran desafío. Por eso hay crisis muchas veces en las instituciones espíritas, porque cada uno de nosotros queremos acomodar la verdad a nuestros intereses personales. Queremos que se nos permitan algunas cosas, a pesar de que a nivel de nuestra conciencia sabemos que no están bien. Entonces, tenemos esta realidad de que la doctrina espírita nosotros la estamos elaborando cada día. Y a través de esta elaboración nosotros vamos haciendo que la doctrina espírita progrese cada día más. Entonces, tenemos esta realidad que a cada uno nos atañe y en la cual tenemos que seguir trabajando. Para elaborar la doctrina espírita, debemos entender muy bien cuáles son los fundamentos de la doctrina espírita. La existencia de Dios. Por ejemplo, yo que inicié a los 15 años, antes de los 15 años, yo tenía una idea de Dios como un viejito con barbas, un viejito rabioso, que me castigaba. Y la doctrina espírita a partir de los 15 años me vino a entregar una revelación tan grande, al entender ya no un Dios con figura humana, sino un Dios que es amor, un Dios que gobierna a través de sus leyes todo el universo. Esto es maravilloso. Y nos vino también a entregar la idea de un Jesús, no un Jesús divinizado, sino como una guía y modelo a seguir para nuestra existencia. Esto es un Jesús práctico, del cual muchos espíritas no han podido recuperarse a lo largo de la historia. Y seguramente, y seguramente por este tema de la reencarnación, en que muchos fuimos religiosos en otras existencias, eh, vivimos situaciones difíciles dentro de las mismas religiones y quedamos un poco deprimidos, quedamos un poco desmotivados porque seguimos al maestro y no lo encontramos, porque lo buscamos en el culto exterior, etcétera. Se dieron muchas situaciones difíciles dentro de las mismas iglesias, eh, los negocios con la fe, la Inquisición, muchas situaciones que hicieron que las personas dejaran a un lado la figura real de Jesús. Y esa es la situación que hemos visto también, por lo que he leído, ha vivido también Europa, por todas las guerras, las situaciones donde la religión, en vez de ponerse a favor de la paz, se unió apoyando ciertos movimientos y ciertas guerras, y eso dividió a tantos seres, y muchos de los espíritas somos parte de esos seres que estamos reencarnando, buscando nuevamente a Jesús. Entonces tenemos que presentar a Jesús como este Jesús psicológico, como este Jesús psicoterapeuta de la humanidad, imagínense. Y ese es el Jesús que mucha gente desconoce. Y lo vemos también acá en los jóvenes, cuando llegan a la universidad, muchos cuando se les van influyendo en todas estas ideas del materialismo dialéctico, comienzan a ver a Jesús como un mito, comienzan a ver a Jesús como un ser irreal, pero Jesús es la gran propuesta para la humanidad y nosotros lo hemos encontrado. Y estamos todavía también trabajando y aprendiendo de él. El otro tema es la inmortalidad del alma, que sin lugar a dudas es la vida futura de la cual habló siempre el Maestro Jesús, y que la inmortalidad del alma nos invita cada día a ser mejores, a transformar nuestras vidas y saber que a través de la inmortalidad del alma nosotros entendemos
el bien. ¿Por qué tenemos que practicar el bien? Porque somos inmortales. Y esa inmortalidad también nos lleva a la gran idea de la justicia divina, porque no hay mayor verdad que la reencarnación. Y la reencarnación nos debe ayudar a superar cualquier mito que tengamos, cualquier preconcepto que tengamos de raza, preconceptos de raza, y que están más unidos es al materialismo, al orgullo y al egoísmo. Y la reencarnación nos ayuda a romper con todos estos preconceptos a nivel sexual y no entender también a los hermanos que están en prueba a nivel sexual. La reencarnación nos ayuda a comprender y entender y amarnos a todos, no importa que sea negro, blanco, no importa que tenga otra ideología, porque todos somos hijos de Dios. La reencarnación es la gran explicación de las diferencias a nivel social. Yo estaba pensando un poco con este tema de la reencarnación porque yo antes de conocer la doctrina espírita, y se los confieso hoy, yo a veces no entendía porque cuando nos enseñaban en la educación primaria, nos hablaban del descubrimiento de América, uno terminaba como yo como latinoamericano, como colombiano, terminaba teniendo cierta antipatía hacia los españoles. Yo tenía antipatía a los españoles porque nos descubrieron, porque nos invadieron, ¿sí? Pero cuando entré a la doctrina espírita y comencé a entender la reencarnación, me di cuenta que yo también fui de esos españoles que vino a desembarcar aquí en América. Entonces, ¿por qué me quejo? ¿De qué me quejo si yo estoy recibiendo lo mismo que creé, siendo en algún momento español, siendo europeo y reencarnando acá en el nuevo mundo? Entonces, allí encuentra uno que estos preconceptos, todas estas creencias que tenemos se van disipando porque sabe que somos ciudadanos del universo, que somos ciudadanos del universo, que cada día aprendemos nuevas cosas. Y también entender la ley de evolución, que todos vamos hacia adelante, nunca vamos hacia atrás, todos evolucionamos. Y eso nos mantiene optimistas, porque a pesar de que el mundo está en crisis en estos momentos, que hay cambios en los Estados Unidos, que no hay alineación de los países europeos a la propuesta de Estados Unidos, que hay movimientos en la China, en Rusia, Ucrania está metida en la mitad, todo allí en el fondo hay evolución, hay transformación, pero es que estas transformaciones muchas veces se dan y se entienden a través de la ley de causa y efecto, que a cada quien le da según sus obras. La ley de causa y efecto nos viene a mostrar de que la justicia divina existe y que cada uno de nosotros no debe cargar resentimientos, dolores, rabias alrededor de miles de cosas, porque a veces nos ponemos a ver un noticiero y cogemos rabia, nos sintonizamos con una idea de salir a aplicar la justicia y no nos damos cuenta que ya los mecanismos están creados por las leyes divinas y que todo va hacia adelante, que las leyes divinas no se quedan con nada, todo, cada uno vive las experiencias que necesita. ¿Y qué no decir de la comunicabilidad de los espíritus? Porque esta comunicabilidad de los espíritus es el verdadero sentido del amor divino. Cuando nuestros familiares que ya partieron, sabemos que siguen existiendo y vienen a traernos informaciones, vienen a contarnos sus dolores, pero también sus alegrías. Y eso nos toca desde la parte científica, desde la parte filosófica, pero sobre todo de la parte moral de nuestras transformaciones, porque cuando ellos nos vienen a contar sus dolores, sus situaciones, eso inmediatamente nos despierta la necesidad de cambio. Saber también que no estamos solos en el universo, que la pluralidad de mundos también es una idea optimista y que es un hecho dentro de toda la gran ley de reencarnación y que la ley de justicia, amor y caridad termina cobijando a todas las leyes que existen, porque
el amor, la caridad y la justicia están unidas a Dios. Estos fundamentos de la doctrina espírita requieren de una aplicación, pero para esta aplicación tenemos que darnos cuenta que existen unos desafíos externos en cada uno de nosotros. Y estos desafíos externos, primero, están en los familiares. Los familiares que no entienden la idea espírita. Los familiares que nos encantaría que leyeran los libros espíritas. Los familiares, los amigos que no entienden por qué vamos, por qué estudiamos la doctrina espírita. Y a veces nos duele porque nos confunden con hechiceros, con brujos, etcétera, pero entendemos que es producto de su ignorancia, porque no han conocido y no han leído, como lo plantea el maestro Allan Kardec, que para hablar de algo hay que conocer desde los puntos más pequeños e ir desmenuzando el conocimiento. Con los familiares es un desafío. A mí me tocó cuando me casé. Mi mujer era muy refractaria a todas las ideas espíritas. Entonces yo utilicé una técnica muy interesante durante muchos años, que fue dejar un librito baño, dejar un librito olvidado a la entrada de la casa, entre los muebles, iba dejando libritos puestos durante... Era como si yo fuera un pescador. Yo estaba tirando la carnada todos los días, hasta que los guías espirituales de mi esposa le ayudaron a ir tomando estos libritos e ir abriéndolos. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo, si nosotros no hacemos la invitación, yo no podía irme de frente con ella porque iba a sentir que yo le estaba imponiendo unas ideas. Entonces, me tomé a la paciencia de colocar textos, libros, hojas, etcétera, en lugares estratégicos de la casa por donde ella pasaba y los podía leer. Y esa técnica me funcionó. Me funcionó tanto porque las pruebas que íbamos a vivir como hogar necesitaban de un sustrato espírita, necesitaban de un fundamento espírita. Nosotros, como pareja, perdimos a una bebé a los 9 meses. Desencarnó nuestra hija, una hija que tuvimos, que se llamaba Victoria, desencarnó a los 9 meses. Esos son unos dolores fuertes para una familia que quiere salir adelante. Pero gracias a todo ese fundamento espírita, eso ayudó a toda la familia. Entonces recordé que valió la pena poner libros por toda la casa, con el fin de que ella se fuese preparando ocultamente, porque a ella le daba pena decir que leía los libros, pero yo los dejaba estratégicamente con el fin de que los fuese leyendo poco a poco. Entonces los desafíos familiares juegan un papel muy importante, y sobre todo, unido a los libros, era el desarrollo del carácter, el desarrollo de los ejemplos, porque tenía que cuidarme más que nunca, porque cuando tenemos personas en casa que no creen en las ideas espíritas, uno tiene que hacer un doble esfuerzo moral de hacer el bien, de mantenerse en lo correcto, con el fin de que no haya justificación de que los espíritas venden es ilusiones, sino que ver nuestra transformación moral es verdadero testimonio de vida que termina arrastrando a cualquier persona. También existen los desafíos sociales. Los desafíos sociales son grandes. Cuando yo a los 15 años entré a la doctrina espírita, eh, yo era candidato a irme de sacerdote a los 15 años a un seminario mayor acá en Colombia. Y cuando decidí entrar a la doctrina espírita por el interés de conocer más sobre esta filosofía, porque me gustó mucho la parte filosófica de entrada, las personas que me acompañaban en toda la iglesia comenzaron a decirme que yo era un demonio, era un diablo, y comenzaban a atacarme y a burlarse de mí.
Pero después de todo eso, ¿dónde están todos ellos? Muchos, a través de la mediunidad, porque muchos han desencarnado, a través de la mediunidad han venido a decirnos, oye, donde tú estás muy bien, estás en lo cierto. Y eso siempre lo he agradecido porque tomar esa decisión a esa edad fue complicado por los manejos sociales que ya tenía y las relaciones con el clero. Los desafíos externos tienen que ver con la parte laboral. Muchos espíritas sufren y han sufrido porque confiesan sus ideas, sus creencias en el medio laboral. Muchos han sido retirados de sus trabajos porque el jefe no piensa, un jefe puede ser muy cerrado, muy limitado y ataca al espírita y lo saca del trabajo simplemente por estas situaciones. Toca ser prudente, toca trabajar, tener un doble esfuerzo para hacerlo mejor con el fin de mantenerse a través de la meritocracia, a través de las buenas acciones, defender nuestra creencia. Y también existen los desafíos institucionales, porque en muchas instituciones a veces los trabajadores no se ponen de acuerdo. En las instituciones muchas veces llevamos nuestros pareceres, nuestras opiniones, llevamos nuestros egoísmos, nuestras vanidades y se nos olvida el verdadero espíritu del Maestro Jesús, la verdadera enseñanza de Allan Kardec y todos aquellos continuadores. Por eso es importante trabajar en la parte institucional con el fin de fortalecer todos estos desafíos externos y que la doctrina espírita brille, ¿sí? Brille a través del amor y la instrucción, que son dos elementos muy importantes, porque todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Los errores que se han arraigado en él son de nuestro origen, o sea, son de origen humano. Y es aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerábamos anteriormente la nada, brotan muchas voces que nos advierten, hermanos, nada perece, o sea, somos inmortales, y que Jesucristo, es el vencedor del mal. Seamos nosotros los vencedores de la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Porque esta palabra siempre nos ha llamado la atención. Es la falta de sensibilidad hacia el otro. A veces somos muy negligentes, somos indiferentes morales, porque nos encanta vivir una vida tranquilo y no vemos la necesidad del otro, del hermano. Por eso el amor y la instrucción nos deben llevar a unas transformaciones morales, porque a veces simplemente soñamos con la ciencia, filosofamos, hacemos muchos discursos, pero no llegamos a los demás. Es importante llegar a los demás porque hace parte de una de las leyes morales importantes dentro de la doctrina espírita, que es la ley de sociedad. Y para ser seres sociales necesitamos desarrollar la empatía, es la capacidad de llegar al otro, crear puentes con los demás. Los espíritas no podemos cerrarnos a las necesidades del prójimo. Siempre tenemos que buscar sensibilizarnos hasta con los infortunios ocultos, como los habla el Evangelio, porque hay muchos infortunios en la sociedad. Colombia, Cartagena de Indias, encontramos muchos infortunios no tan ocultos, porque hay muchas necesidades materiales, pero en las altas esferas de la sociedad, en los estratos socioeconómicos más altos, también hay dolor, también hay sufrimiento, también hay personas que no le encuentran sentido a la vida, quieren llegar al suicidio. Y una idea espírita, un mensaje que le llegue y consuele a alguien, esa es parte del trabajo que nosotros nos compete. Es un gran desafío, pero si no abrimos nuestros corazones, si no vemos al otro como hermano, es muy difícil que la instrucción se una al amor que a final de cuentas es el servicio. ¿Por qué amar
¿Y por qué instruirnos? ¿Para qué sirve eso? Y lo vemos primero y lo unimos a la propuesta del Maestro Jesús cuando se encuentra con el mancebo rico, cuando se encuentra con muchos personajes y les invita a la transformación. Por eso le dice a este personaje, vende todo lo que tienes. Y al vender todo lo que tienes, estamos hablando del interés personal. Y el interés personal es una de las manifestaciones, como plantea el libro de los Espíritus, de nuestra inferioridad. Hacemos las cosas simplemente pensando en nosotros. Vivimos nuestra vida de relación pensando simplemente en nosotros. Por eso cuando se le propone a este hombre que vendiese todo lo que tenía, era por la necesidad de superar esta situación, porque era una buena persona, pero tenía unos apegos. Es la situación que plantea el Maestro Jesús, aún sabiendo el Maestro Jesús por su gran mediunidad que esta persona iba a perecer, iba a desencarnar más tarde siendo joven. Pero a veces no vemos eso en la vida. Vamos hacia unas situaciones de éxito, de tener un éxito material, pero complicando nuestra vida espiritual. Este ser era una persona como cualquiera de nosotros, muy buena. Quería tener un éxito como cualquiera lo quiere tener, un éxito material, profesional, reconocimiento, ser, ser muy viralizado en las redes, como muchas personas ahora están persiguiendo, de ser la persona más conocida, la persona que le dan más likes. Entonces, tener ese éxito era necesario, esa fama, que le llamamos así, y que le llamamos éxito actualmente. Jesús veía todo eso, por eso le propone dárselo a los pobres, que es el deber íntimo que tenemos todos nosotros. El dar al pobre no significa solamente al pobre material, sino también a aquel que necesita luz, aquel que necesita una oportunidad. Dar algo a los demás es dar de nosotros mismos. Esa es la propuesta, porque cuando nos acercamos al infortunio, a la necesidad, nos estamos dando a nosotros mismos, estamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestras ideas, estamos brindando nuestra oración, y esas son formas de dar, ¿sí? ¿Y por qué damos? ¿Para qué? Para ser felices, para ser felices porque todos queremos ser felices. Entonces ya tenemos en esta escalerita el tener, también tenemos el hacer, que es importante, pero viene un nivel mucho más alto que se le pide a este mancebo rico. Luego ven y sígueme. Y es la abnegación, es el olvido de sí mismo. Y llegar a la abnegación es un nivel, desde el punto de vista existencial, psicológico, superior al deber. Porque nosotros cumplimos, todos cumplimos deberes, pagamos nuestros impuestos, trabajamos, llevamos la comida al hogar, cumplimos nuestros deberes sociales, nuestros deberes económicos, todos los deberes que nos relacionan en nuestra vida social. Pero hay un nivel más alto, que es la abnegación. Y eso a veces no queremos pagar ese costo, porque es el nivel del ser. Es el nivel de la plenitud. Y llegar a ese punto es el gran desafío de nosotros como espíritas. Porque a veces nos quedamos en el tener, a veces nos quedamos simplemente haciendo, pero ser abnegados es el gran desafío, porque es el nivel de las meta necesidades, las necesidades que van más allá, las necesidades que están por encima, que son las necesidades de la verdadera identificación, como nos dice Juana de Ángelis, es la identificación con las leyes divinas como tal. Por eso, muchas veces no queremos ir. Y este es el trabajo que todos tenemos. Este es nuestro proceso. Tenemos que vivir primero la solidaridad, como dice el logo acá de la Fundación Remanso de Amor,
Quien aprende a abrir las manos por solidaridad, o sea, haciendo el bien, termina abriendo el corazón por amor. Termina abriendo, es un proceso. Y no nos debemos sentir culpables, ni obligar a nadie, porque esto es algo muy íntimo, esto es algo de cada quien, de el amar, el instruirse, convertirlo en la necesidad de ser tarde o temprano. Por eso es importante, porque ha llegado la hora de sacrificar para el trabajo espírita nuestras costumbres, nuestro trabajo, todas estas actividades sencillas, las actividades futiles, todas estas actividades que son buenas para la distracción, pero que no podemos vivir en ellas todo el tiempo. Son necesarias para el esparcimiento, pero no podemos entregarnos toda la vida a ellas porque se necesita de esta abnegación para dejar costumbres a un lado, costumbres que no le hacen bien a nuestro cuerpo físico, definitivamente. He conocido espíritas en los diferentes viajes, espíritas que fuman, ¿sí? Y hablan del evangelio, del amor al prójimo, pero hay un nivel de conciencia allí que hay algo está faltando, porque dentro de la ley de causa y efecto, el cigarrillo produce daño al pulmón. Eso es algo científico, eso no es algo, pero que tiene implicaciones de tipo moral, y son cosas que superar, hay que superar. Y a veces nos excusamos, muchas veces en las historias que cuentan de chicos, de que hay personas que se le acercaban a él con muchos vicios, fumando, etcétera, y él estaba al lado de ellos, pero chicos siempre dando el ejemplo, ¿sí? El ejemplo, porque no debemos criticar a nadie, pero tenemos que exigirnos cada día más, cada uno de nosotros. Y tenemos muchas costumbres que no están ajustadas a las leyes divinas. Tenemos que conocerlas. Tenemos trabajos que, que podemos, trabajos que tenemos que van más allá del sustento necesario, trabajos que llevan a la superficialidad, a situaciones netamente superfluas, pensando que vamos a asegurar un futuro que aún no realmente no conocemos. Todo con equilibrio se puede desarrollar en nuestra vida con el fin de avanzar, porque a veces andamos en la vida sintiendo de que tenemos cambios, tenemos mejoramientos, pero nuestra vida espiritual, nuestra verdadera espiritualidad no la estamos viviendo. Por eso Jesús, el Maestro Jesús, fue muy claro cuando dicen, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquellos que trabajamos nuestra vida basado en valores, somos los que construimos la casa sobre la roca. Pero hay otros que construimos la casa sobre un terreno débil. Esto es un tema técnico dentro del Evangelio y que tiene su sustentación científica. ¿Sí? Parece muy religioso, a algunos no les gusta, pero esta es la profundidad psicológica del maestro. Esto lo están diciendo hoy los psicólogos. Y siendo Jesús el psicoterapeuta por excelencia, ya está planteando estas ideas claramente, que nuestra vida debe fundamentarse en unos valores, porque cuando vienen las pruebas y las dificultades en la vida, necesitamos de estos valores, los necesitamos. Y si no los tenemos, nuestra casa, nuestro proyecto de vida se viene abajo. También tenemos unos desafíos internos. Vamos a ver cuáles son. El conocimiento de sí mismo es un gran desafío interno que tenemos, definitivamente. Conocernos a nosotros mismos es lo más complicado, porque siempre estamos viendo es hacia afuera. El ojo nunca ve hacia adentro, dice aquí un dicho en Colombia. El ojo nunca ve para adentro. ¿Cómo dicen ustedes allá en España? Sí, Acá sí, dice el ojo nunca ve hacia adentro. ¿Ah? Lo siempre está mismo. para Sí, afuera.
Y acá decimos, el ojo nunca ve hacia adentro, pero entonces nos necesitamos como gran desafío la transformación y el conocimiento de nosotros mismos. Y la lectura, por eso hacemos los espíritas, recomendamos mucho la lectura, la reflexión, porque en los libros encontramos, como plantea Emmanuel en uno de sus textos, psicografiados por Chico Javier, dice que los libros son los dispositivos generadores de pensamiento. Suena muy técnico, dispositivos generadores de pensamiento, los libros. Y por eso es que leemos libros, con el fin de generar pensamiento, de educarnos, porque la palabra educación se refiere al sacar de duchere, que es sacar de nosotros mismos. Y cuando leemos, sacamos información de nosotros mismos y la contrastamos con lo que dice el libro. Y con el libro buscamos esa identificación, esa retroalimentación interna. Por eso, todo lo que viene de nosotros, sale de nosotros, tiene un sentido. Hoy, a través de esta conferencia, estoy haciendo un trabajo interno también yo. eh, Estoy haciendo un trabajo interno, porque estoy afianzando en mí lo que estoy diciendo. Yo les agradezco esta oportunidad porque estoy sacando contenidos para hacerlos más claros, más conscientes, para que salgan del inconsciente, subconsciente y lleguen al consciente, para que se hagan verdad, porque las verdades tienen que fluir, tienen que salir de nosotros, retroalimentarse con la realidad y otra vez volver a nosotros para buscar esa verdadera identificación que necesitamos. Otro desafío interno es la reforma íntima. Si nos conocemos, sabemos qué debemos trabajar. Y sabiendo que debemos trabajar, podemos transformar nuestras vidas. El conocimiento de sí mismo nos debe llevar a la valentía de reconocer lo que somos. Porque el orgullo no nos deja. El orgullo nos limita el conocimiento de nosotros mismos. Porque el orgullo siempre quiere presentarnos como lo que no somos, como lo que nos gustaría ser. Entonces, conocimiento de sí mismo y reforma íntima se unen para el desarrollo de este desafío interno que tenemos, unido también a la educación emocional, que es la educación de nuestras emociones básicas, porque fluyen a manera de inclinaciones, que hay situaciones vitales en la vida que hay que identificar. Oye, ¿yo por qué aflora en mí la rabia? ¿Qué situaciones hay en mi existencia? Y las ciencias psicológicas lo han estudiado muy bien, porque hay situaciones vividas que no hemos procesado. Y lo dice muy bien Juana de Ángelis en su psicología, nos habla de que hay situaciones que no digerimos, no le hacemos digestión a ciertas vivencias que tenemos. Y eso nos genera más tarde una serie de cuadros neuróticos, situaciones en la infancia, dolores en la infancia que no pudimos reparar en su momento, siendo adultos se muestran a través de fobias, a través de problemas físicos también, porque tienen un carácter psicosomático. Nuestra educación emocional es muy importante para nuestra vida de relación, porque no podemos vivir en la vida de manera inconsciente. Tenemos que saber qué informaciones están saliendo de nosotros y en qué momentos salen con el fin de trabajar la vigilancia y la oración, como viene a continuación, el cultivo de la fe, el cultivo de la oración, el cultivo de la fe razonada, saber cuáles son las consecuencias de cada acción. La fe nos fortalece, la fe nos da las fuerzas para vivir cada día, creer en nosotros mismos y que se une a la caridad y a la humildad todo este cultivo. Entonces, estos desafíos internos son muy importantes para desarrollar todo lo que nosotros conocemos y que se resume integralmente en la palabra deber, que es el resumen práctico de todas las reflexiones morales que hacemos. Los desafíos internos obedecen, se mueven a través de un deber. El deber
reúne todas las informaciones que damos, todo lo que hablamos durante el día se resume en el deber, en lo que debemos hacer para ser mejores. El deber que tenemos para con Dios, el deber que tenemos para con nosotros mismos y el deber que tenemos para con los demás. Por eso es muy interesante todo este trabajo que nosotros hacemos y esto lo encontramos muy bien en todo el estudio de la doctrina espírita. Saber que dentro de las leyes morales que estudiamos en el libro de los espíritus, encontramos esos deberes a practicar. En las leyes morales, por ejemplo, se habla de la ley de adoración. La ley de reproducción son deberes que tenemos para con Dios. Tenemos la ley de adoración y que surge de nosotros mismos de manera inconsciente, porque está inscrita en nuestra conciencia. Los deberes que tenemos que ver con los demás, como los deberes sociales, la ley de sociedad, tiene que ver con los demás. Los deberes que tenemos para con nosotros mismos, todo eso lo estudian las leyes morales y lo podemos dividir muy bien para nuestro desarrollo. Por eso me interesa muy bien lo que dice Kant, cuando dice que el deber se define como la necesidad de una acción por respeto a la ley. ¿Sí? Las acciones hechas por deber se hacen porque la conciencia moral nos dicta que deben ser hechas. Y esa conciencia moral no es más que el aguijón de la conciencia del cual se nos habla en el Evangelio según el Espiritismo. Eso que nos toca, porque el aguijón de la conciencia nos dice hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer para alcanzar la real felicidad. Pero a veces nos dejamos llevar, como plantea el mismo texto, por los sofismas de la pasión, el orgullo, el egoísmo nos invade y hace que nuestras acciones se tornen hacia situaciones complicadas y difíciles que no nos ayudan. Entonces, todos podemos elevarnos a regiones espirituales muy nobles, ¿sí? Pero debemos consagrarnos a estos impulsos del cumplimiento de nuestro deber, a estos impulsos de la caridad. El bien se resume en el trabajo hacia los demás. Porque nosotros tenemos que dejar a un lado el gran desafío de la doctrina espírita, es dejar a un lado la horrible llaga del egoísmo. Si queremos esa felicidad eterna, cumplamos nuestros deberes con los demás, con nuestra familia, con nuestro prójimo, con la persona con la cual nos relacionamos en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, y seremos cada día mejores. Porque si no lo hacemos, simplemente somos los espíritus imperfectos, los que vivimos simplemente por nuestro interés propio. Yo y yo. Somos unos yo-yo, unos jueguitos. Allá en España existe el yo-yo. Acá en Colombia sí existe el yo-yo. Es como una especie de instrumento giratorio, Ujú. muy ¿Con, chino, con una ¿sí? cuerda? Eso es. Exacto, ¿sí? Somos un yo-yo porque todo es yo, lo que diga yo, lo que pienso yo. Y este interés propio nos vuelve espíritas imperfectos, porque el espírita siempre está comprometido con el bien. El espírita siempre está en la búsqueda del servicio a los demás. Pero hay unos hermanos que están convencidos a través del estudio. Y hay una figura como la de Amalia Domínguez Soler, que para nosotros los colombianos es una figura muy amada, muy reconocida por su testimonio de vida, por todo lo que narra en sus libros, por el desprendimiento que tiene de saber la causa del dolor humano, por preguntarle al guía de los trabajos diferentes situaciones. Los espíritus amigos tenían que ver en ella un gran desprendimiento, una gran abnegación, una pérdida, una ausencia total del interés propio para contar todas estas historias. Porque a veces nos acercamos a las mediunidades para que nos digan a favor de nosotros mismos, pero ella se acercó
para preguntar por el sufrimiento de los otros y poder divulgar. Esta es la verdadera dama del espiritismo, unida a la figura de Ivaldo Pereira Franco, que convencido con el estudio crea una de las obras sociales, como es la Mansión del Camino, más hermosas del mundo. Y quiero decir de Chico Javier, que también es un gran expositor de la doctrina espírita, entregado al bien. Son personas que han convertido su trabajo espírita en una misión. Y esos son nuestros referentes. Nosotros tenemos referentes en la doctrina espírita. He leído un libro muy interesante y el cual me he seguido durante muchos años, como es la guía práctica del espiritista, ¿sí? De Miguel Vives. Este es un libro excelente para leer si queremos saber cuál es el desafío que tenemos nosotros los espíritas. Allí está resumido, allí está patentizado todo el trabajo que debemos hacer ante Dios, ante la sociedad y ante nosotros mismos, ante el tribunal de nuestra propia conciencia para ser mejores. Esta charla, si leemos este libro, no tendríamos necesidad de tener esta charla, porque aquí lo dice y lo explica de una manera muy amplia. Y esto nos dice que aquel que se consagra a la propagación del espiritismo está dando comienzo a su propia regeneración. Porque cuando propagamos la doctrina espírita, tenemos que vivir aquello de lo cual estamos hablando. Y también estamos ayudando a que nuestros hermanos también sientan y perciban toda esta luz de la cual nosotros ya hemos tomado una parte. Por eso la luz hay que divulgarla. No podemos poner la candela debajo del celemín, sino que tenemos que ponerla de manera que todos los que entren a la casa puedan iluminarse. Son tantas experiencias donde el saber, el conocer, nos debe llevar a la acción. Por eso el saber y el actuar son como los dos remos que avanzan nuestro progreso. Es interesante todo esto, porque avanzamos cuando sabemos y actuamos. Porque a veces simplemente actuamos, pero no sabemos y nos equivocamos. Para actuar hay que tener un conocimiento, porque muchas situaciones negativas se cometen o se hacen con las mejores intenciones. Entonces, es importante el conocimiento para la acción. Y hay uno de los desafíos más grandes que yo he visto en todos estos años en el trabajo espírita, que es el desafío de trabajar en equipo. ¿Sí? El desafío de trabajar en equipo, ese es uno de los mayores desafíos, porque a veces somos agentes individuales, a veces funcionamos nosotros solitos, pero cuando se nos pone la prueba al lado, que es la oportunidad de trabajar con otra persona que tiene otras ideas, inmediatamente nuestra personalidad comienza a relucir y se olvidan los objetivos superiores de la tarea. Por eso cuando el Espíritu de verdad dice en el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, venid a mí vosotros que sois buenos servidores, vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias para que la obra no fuera perjudicada. Vuestros celos y vuestras discordias. Por eso es importante hacer educación emocional. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, porque a veces no sabemos por qué las instituciones espíritas no avanzan, las instituciones espíritas no llegan a más personas, es porque hay celos, hay discordias, hay técnicas, hay metodologías, pero hay un componente emocional que no permite que el trabajo avance. Tenemos que cuidar este psiquismo que hay en nuestros trabajos, en nuestras instituciones, con el fin de que esta vigilancia permanente de nosotros mismos y también vigilancia desde el punto de vista positivo de los demás nos ayude a entender y sacar adelante nuestras instituciones espíritas. Por eso
es que en la institución espírita hay una necesidad en cada uno. Todos queremos ayudar y es importante que escuchemos las necesidades de todos los que hacen parte de nuestras instituciones, ¿sí? Cada uno, yo le hice preguntas a mis compañeros, ¿por qué querían servir en la casa espírita? Y todos ellos fueron dando muchas impresiones al respecto de la tarea. Ay, y cada uno va a tener una idea diferente por qué ayuda. Hay unos que piensan en la reencarnación, otros dicen que la tarea es la clave, otros piensan que son útiles a la divinidad, otros requieren ese entrenamiento y cada quien es beneficiado a través del servicio, que es el resumen de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Por eso es importante que sintamos que somos trabajadores de la última hora. Teníamos el conocimiento, teníamos las aptitudes y las actitudes, pero Dios nos está dando la oportunidad del trabajo en esta encarnación de diseminar las verdades espíritas. Hemos sido convocados tarde o temprano, ¿sí? Pero entendamos que debemos emplear convenientemente la hora que os queda. Y nunca olvidemos que vuestra existencia, tan extensa que os parece, solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que componen para vosotros la eternidad. Este es un pequeño momento que estamos aquí en la tierra. Aprovechémoslo para trabajar, para servir a los demás. Este es el gran desafío que tenemos, como nos planteó el mismo Maestro Jesús, que somos la luz, somos la sal del mundo. El mundo necesita esta sal. El mundo necesita la luz para iluminarse, que nosotros seamos portadores de esta antorcha que es el progreso. Y para finalizar, en las experiencias espíritas, las múltiples experiencias espíritas que tenemos cada día, les dejo un mensaje que alguna vez un espíritu me compartió y les digo hoy que es un mensaje para mí. Es un mensaje para mí, solo para mí. No es para nadie más, no es para ustedes, pero yo se los comparto porque a mí me gustó mucho. Un espíritu en algún momento me dijo que la fe era mi combustible, pero sé que hoy también la fe puede ser tu combustible. Ese combustible que nos ayuda cada día a levantarnos temprano, trabajar, divulgar la doctrina espírita. Nuestro dinamismo es nuestro ejercicio permanente. ¿Sí? Hay un ejercicio en el gimnasio, pero el dinamismo de las actitudes, el dinamismo de ponernos al servicio de los demás, es un ejercicio que nos da paz, tranquilidad, nos da equilibrio. La alegría es nuestra defensa espiritual, porque quien está alegre se defiende espiritualmente ante las ofensas, ante las perturbaciones espirituales, ante el asedio de entidades que no les gusta ver la luz. Nuestra alegría es la gran defensa que tenemos. La lectura es nuestro alimento para expresarnos a los demás. Para enseñar la doctrina espírita tenemos que estudiar, tenemos que fundamentarnos, ayudar a los demás que están imbuidos en supersticiones, aclarar las cosas a través de la doctrina espírita es una oportunidad. El optimismo, nuestra necesidad diaria. Tenemos que ser optimistas, alimentarnos del optimismo cada día. La reflexión es que es nuestro conocimiento íntimo, ese trabajo interior que cada día la doctrina nos permite, y el servicio es nuestra realización interior. Y el servicio es la más grande entrega que nosotros podemos hacer la doctrina espírita. Todo lo que estudiamos lo debemos convertir en servicio a los demás. El servicio de la divulgación es la mayor caridad que podemos hacer con la doctrina espírita. Por eso, queridos hermanos, les doy las gracias por este servicio que me han permitido hacer en el día de hoy, donde no solamente están beneficiados encarnados, sino también a todos los desencarnados que ahora mismo me rodean y que están alimentándose con todas estas ideas. Muchos
encontrándose con sus mentalizaciones y que seguramente por las experiencias que he tenido, luego van a acompañarnos a las reuniones a recibir ayudas. El movimiento es grande. A veces puedo estar hablando a las 9, 10 personas, pero son muchos más los desencarnados que nos están acompañando en estas reuniones. No mantengamos siempre la fe de que siempre estamos acompañados de los espíritus amigos y de los espíritus que también están tocando las puertas de nuestra mediunidad, tocando las puertas, buscando esa luz que también necesitan. Estemos listos al trabajo. El trabajo es hoy. El trabajo es hoy, ahora. Entonces, mil gracias por su escucha y si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Pues muchas gracias, Víctor. Muy, muy esclarecedora. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo tengo una por aquí. Mira, te Adelante. cuento. Venga, te digo yo. Vamos a ver, cuando, que ha quedado todo muy claro, pero cuando caemos de nuestros deberes morales que tenemos cada uno, o bajamos esas sintonías, esas vibraciones, ¿qué mejor manera para volver a engancharnos a ese camino que debemos de llevar? Sí, es importante el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, porque no somos seres hechos. Lo importante no es caer, sino aprenderse a levantar cada día y que las cosas que nos pasen, reflexionar sobre ellas y que se conviertan en aprendizajes, aprendizajes, ¿sí? Porque hay muchas cosas que desconocemos de nosotros mismos y que las pruebas de la vida hacen que salgan todas esas informaciones, inclinaciones, necesidades ocultas que tenemos y buscar la ayuda. Hay cosas que requieren ayuda profesional, ¿sí? Hay cosas que, situaciones en la vida que pueden ser, recibir orientación, orientación de la mismo líder espírita, etcétera, persona que esté preparada para eso bajo las directrices del mensaje espírita. Entonces, si me caigo, levantarme, levantarme cada vez que me caiga, ¿verdad? Porque muchas veces adoptamos la posición de quedarme tirado allí y no me doy la oportunidad, no me perdono, debo perdonarme, perdonarme y seguir adelante, pero con esa conciencia de verdadero cambio. No es la conciencia de acomodarse simplemente, acomodarse o echarle la culpa a los demás, sino una actitud responsable. No echarle la culpa a los obsesores, es que me están perturbando, es que el espíritu me está diciendo, sino tener la conciencia de que yo atraigo a los espíritus a través de mis fallas morales, ¿sí? Y ellos acuden donde se les llama a través de las deficiencias morales. Y también saber que hay unos espíritus amigos que siempre están junto a nosotros, que hay un guía espiritual, que él insiste y trabaja y cada día lucha para que nosotros cumplamos nuestro propósito existencial, la planeación que hicimos en el plano espiritual. Todos tenemos un espíritu guía, tomemos conciencia de eso. Y son muchos más los buenos que nos acompañan. Pero nosotros, ellos, por el tema del libre albedrío, nos dejan que vivamos y aprendamos a través de la ley de causa y efecto, aprendamos por nuestra propia experiencia y no por lo que nos dicen los demás. Entonces, el mundo espiritual es sabio y tenemos que aprovechar esas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí de alguien? ¿Una duda? Yo más que una... Hola, buenas noches. Buenas Soy noches. Amalia. Más que, bueno, es una pregunta, pero más que nada es una reflexión. Es que me ha llamado mucho la atención porque anoche estuve hablando con un amigo mío que está pasando por un proceso bastante complicado de salud y, y hablando de la figura de Jesús, ha salido a la conversación precisamente
lo que usted acaba de comentar. Y es Sí, que Jesús realmente no solamente es todo lo que vivió y todo lo que le pasó y todo lo que, sino que era un hombre que tenía las ideas muy claras y que hablaba realmente de lo que es el trabajo interno, de lo que es nuestro propio perdón, de lo que es el manejo de las emociones. O sea, realmente era un gran psicólogo y un gran psiquiatra, entre otras cosas, ¿no? Eh, y hablando con él, que él precisamente pasó una crisis de fe porque él era, creía en Jesús, creía en Dios, luego tuvo una época muy complicada, después abrazó la fe de los evangelistas, salió de allí escaldado al final y ahora, bueno, pues está en ese punto intermedio que vuelve a recuperar pues la fe en Dios y en Jesús, que es el camino, ¿no? Porque Jesús es el camino. Y entonces, pues, ante lo que estaba usted comentando, me gustaría que repasáramos un poco eso otra vez, porque como acaba de decir, hablando del perdón, nos pasamos la vida intentando perdonar al de al lado y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces no perdonamos al de al lado porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, ese concepto, desde el punto de vista que lo estábamos comentando, a mí me parece que en todas las reuniones espíritas deberíamos de trabajar más sobre él, porque además es algo que nos tenemos que recordar a nosotros mismos todos los días. Es muy fácil caer, de ahí vienen los patacazos, de ahí vienen las grandes caídas, y el problema no es caerte, sino el quedarte demasiado tiempo abajo. Solamente quería comentar esto. Gracias. sí, muy buena su anotación. Eh, uno cae, uno tiene fallas, uno se arrepiente, pero pasa al siguiente nivel, que es muy interesante y que la doctrina espírita lo hemos aprendido muy bien, que es el tema de la reparación, ¿verdad? O sea, hay que perdonarse y reparar. Anteriormente uno caía, se arrepentía y todo quedaba allí, pero la reparación es importante, la toma de nuevas resoluciones, eh, perdonarse es importante, pero también es importante reparar. Reparar es una, dentro de la filosofía espírita, algo muy, muy importante y también saber que tenemos que vivir las consecuencias, ser responsables al recibir las consecuencias de nuestros actos, porque todo acto, toda acción trae unas consecuencias y tenemos que recibirlas y que vienen de otras existencias, vienen de esta o de otras existencias. Sí, Y claro. ahí es que está la sabiduría del espírita, que está viviendo dolores, situaciones y las ve con fe, porque sabe que está saldando, está pagando, pero a la vez está transformando la ley de causa y efecto, haciendo el bien. Porque lo que venía con mucha fuerza a través del amor, pues el Maestro Jesús dijo muy sabiamente la carta de la primera carta de Pedro, dice, el amor cubre la multitud de pecados. Y esta es una fuerza, esta es una frase muy psicológica. El amor cubre la multitud de fallas que hemos cometido, en el sentido de que el amor es lo que nos equilibra, nos lleva nuevamente al verdadero equilibrio en el universo. Y eso es tener, escuchar, estudiar el Maestro Jesús, es también estudiar la doctrina espírita, porque es que ahí es que está la esencia. Por eso se dice que la doctrina espírita es el cristianismo revivido, o sea, revivir el mensaje de Jesús, pero hay que analizarlo bien, quitándole todos los misticismos, todas estas situaciones y arandelas que hemos puesto nosotros mismos los seres humanos, quitárselo para ver las verdades esenciales.
Estas verdades son las que deben brillar. Y nosotros estamos en una edad mental, en una edad muy racional, para analizarlas bien, porque ya la ciencia ha avanzado, la filosofía ha avanzado, y entendemos mejor todo lo que el Maestro Jesús quiso decir. Muchas gracias. Bueno, pues ya no sé si habrá alguna más. Si no, no te robamos más tiempo. Haces una oración, te invitamos a que hagas la oración de cierre. Bueno, mil gracias a todos. Vamos entonces a orar y agradecerle a Dios, al Maestro Jesús y a todos los amigos espirituales que nos acompañan en todas estas actividades divulgativas. Agradecerle a todo el equipo espiritual que cada día nos apoya en esta tarea divulgativa y pedirle a todos nuestros guías espirituales que también nos den su apoyo, su amor, toda su compasión, con el fin de que cada día mejoremos, seamos mejores personas y que tomemos todos estos conocimientos espíritas para aplicarlos a nosotros mismos y luego proyectarlos a la sociedad que está buscando consuelo, amparo en las ideas trascendentales. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestra vida cada día de mayor alegría, para que esta alegría la perciban todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. La alegría de la fe, del conocimiento que abrazamos, porque conocemos sus implicaciones amplias y trascendentales. Señor, envuelve mucha luz a todo este grupo, Jesús de Nazaret, mucha luz a todo el trabajo que realizan y ayúdalos, Señor, para que cumplan su cometido, la misión que tienen como grupo y acompáñanos, Señor, cada día hacia el bien. Gracias, Señor, por este momento y acompáñanos también, que los guías espirituales nos acompañen durante el desdoblamiento nocturno para afianzar cada vez más todo este mensaje. Que así sea por siempre, Señor. Sí, sea. Así es. Muchas gracias, Víctor, por la manifestación. Bien, gracias a todos.